elaboración del Código Penal, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un hombre muy cercano también al doctor Raúl Zaffaroni, el doctor Roberto Carles, un penalista muy reconocido y que estuvo en la coordinación de este estudio, de este nuevo Código Penal, y del otro lado el hombre de confianza en términos jurídicos de Sergio Massa para rechazar este Código Penal. Uno dice que esto es la modernidad, lo que necesita la Argentina, y el otro dice que es el instrumento que libera a los delincuentes en la Argentina, que abre las puertas o las rejas de las cárceles. El nuevo Código Penal, nos metemos de lleno en el debate. Sergio Massa sigue sumando adhesiones en su cruzada contra el anteproyecto de reforma del Código Penal que impulsa el gobierno nacional. El líder del Frente Renovador se reunió en Mendoza con Julio Cobos y coincidieron en el rechazo absoluto a la iniciativa que anunció Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa. Cobos fue el primer dirigente radical que se despegó del borrador que elaboró la comisión de juristas y dirigentes que integraron Eugenio Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, León Artanián y Federico Pinedo. Para Massa fue un avance más en su campaña contra el código y un gesto hacia sectores del radicalismo con los que puede confluir en 2015. Para el ex vicepresidente, una demostración de fuerza ante su propio partido. La resistencia a la reforma del Código Penal se expandió a todas las fuerzas y ahora ni siquiera en el gobierno se animan a defenderla. Solamente la diputada kirchnerista Diana Conti se largó a cuestionar a Massa. Dijo que el ex jefe de gabinete de Cristina busca asustar a la sociedad y le quita seriedad al debate. Sin embargo, el jefe de gabinete Jorge Capitanich dio a entender que el proyecto que Cristina anunció con bombos y platillos en el Congreso ahora está en veremos. Hoy lo que le puedo solamente decir es que se trata de un anteproyecto elaborado por una comisión de especialistas que fue recibida por la Presidenta de la Nación. Ese es el estado de situación. A partir de ahora está siendo analizada por distintas áreas del gobierno. Después será una decisión de la Presidenta. En la Casa Rosada afirman que el tema será tratado en la próxima audiencia que la Presidenta tendrá el lunes en Roma con el Papa Francisco. El titular de la Comisión de Pastoral Social, Jorge Lozano, coincidió en la necesidad de una reforma, pero pidió un debate más amplio. ¿Qué hará finalmente Cristina con el borrador que pensaba enviar al Congreso? ¿Aceptará cambios o se arriesgará a perder una votación con el tema que había anunciado como su iniciativa política principal para 2014? Bien, ya está con nosotros, le decía, dos hombres claves, el doctor Roberto Carles, doctor en Derecho, coordinador de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma del Código Penal, que le entregaron hace un par de semanas, este mamotreto con el anteproyecto, el borrador del nuevo Código Penal. Gracias por venir, doctor Carles. Y el doctor Ramiro Gutiérrez, que es diputado provincial del espacio de Sergio Massa, el que coordinó los equipos de Massa para rechazar frontalmente este Código Penal. A ver, Gutiérrez estuvo el otro día acá, le pregunto al doctor Carles, frontalmente, digamos, para no andar con rodeos, acá el argumento del equipo de Massa es que esto flexibiliza penas en delitos muy graves y que en última instancia puede llegar a abrir las rejas de las cárceles. Bueno, es falso, simplemente falso. Basta estudiar el anteproyecto, comparar las penas. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de elaborar un cuadro comparativo que está publicado en Internet, que compara las penas del Código vigente con las del anteproyecto, y se ve claramente que esto no es así. En el sitio web que han habilitado para recoger firmas, no se sabe bien para qué, se dice que se reducen las penas de 146 delitos. No se dice cuántos son los delitos que se aumentan, ni tampoco se especifica cuáles son los delitos cuyas penas se bajan y cuáles son los delitos cuyas penas se aumentan. Yo creo que hay un intento de manipular a la opinión pública, creo que no se ha estudiado el anteproyecto en la forma adecuada y creo fundamentalmente que esto a lo único que conduce es a bajar el nivel del debate que merece un proyecto de reforma del Código Penal. Diputado Ramiro Gutiérrez. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, en realidad un proyecto que tiende a cambiar la legislación penal en la República Argentina tiene que ser debatido dentro de un seno del Congreso por la dirigencia política. Hoy la dirigencia política no está aquí, no lo ha debatido. Claramente en la presentación de tu informe hemos visto una retracción y solo ha quedado la academia, porque este es un código disociado con la realidad. Ahora vamos a cosas concretas que han generado mucha polémica.
Ustedes dicen que efectivamente se bajan penas en delitos graves como narcotráfico o en el caso, no sé, de robos o asesinatos. 3 años el mínimo del delito de tráfico de estupefacientes. Diputado, perdón. A mí me gustaría que vos expliques a la comunidad por qué la sociedad argentina debe entender que el tráfico de estupefacientes, que la comercialización de estupefacientes, que la tenencia de estupefacientes simple, que el suministro de estupefacientes a título gratuito merecen una disminución de la pena, y por qué se han sacado otras figuras que hoy son vigentes y que eran agravantes, como por ejemplo el suministro de estupefacientes cerca de las escuelas, que tenía toda una finalidad y todo un mensaje hacia quien lo vendía, quien lo traficaba y quien lo ponía en la mano de un adolescente o de un niño y lo iniciaba dentro de la cadena de las adicciones. Bueno, muy bien. Doctor Carles. Sí, diputado, ¿qué pena tiene hoy el tráfico de estupefacientes? Tiene una pena superior a los 3 años mínimo. No, dígame en la ley. usted. Tiene el mínimo es 4 años. No, señor, es Búsquelo, 13 a 12 años. Búsquelo en la ley contrabando de estupefacientes. No, Búsquelo. bueno, ya el primer error del diputado, el contrabando de estupefacientes, no está en la ley de estupefacientes. Está previsto en la ley en el Código Aduanero, contrabando de estupefacientes. Nosotros estamos hablando del tráfico de estupefacientes, doctor. Búsquelo en la ley de estupefacientes. Esta es una clara decisión geopolítica del Estado. Nosotros como Estado no podemos tomar una decisión que no solo involucra a la droga, involucra al sostén de la droga. Ustedes han bajado la pena para los sicarios. Hoy tiene reclusión y prisión perpetua, es un homicidio calificado, y ustedes han bajado una pena temporal. ¿Quién? ¿Que mata por dinero? Absolutamente, quien mata por dinero. Y también han bajado la pena de aquel que porta un arma de guerra. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? 2 años es la aportación de un arma de guerra en el código que han bosquejado y que están presentando a la sociedad. Lo primero que deberíamos aclarar es lo siguiente: alguien debería decir si está a favor de ese código. Nosotros no estamos a favor. A mí me gustaría preguntar si el doctor está a favor de este código. Por supuesto que estoy a favor, pero sería bueno que si hay parlamentarios que no están a favor, que lo discutan en el Congreso, que es el ámbito en el que se tiene que discutir, y no que hagan una campaña, permítame hablar, y no que hagan una campaña de oposición total a un proyecto que todavía la sociedad no ha tenido la posibilidad de conocer, de oposición total al Código Penal, en lugar de hablar de cosas concretas. Usted, por ejemplo, cito La Nación del día de ayer, usted dice, de Yapa, alerta sobre un aspecto silenciado del debate. Este código es garantía de impunidad para todos los delitos de los funcionarios contra la administración pública. Corrupción. Salvo el peculado, todos los delitos son escarcelables. Van a robar la mitad del país y no van a conocer la cárcel. Yo quiero que me explique por qué dice esto. Bueno, primero el delito de corrupción, usted no está previsto en el código, en el proyecto. Usted sabe muy bien que no existe un delito de corrupción, que existe el delito, por ejemplo, el delito de cohecho, que es el soborno. Esos son delitos contra los funcionarios públicos. Usted podría haber previsto... Contra la administración pública. Usted podría haber previsto en este código el delito de corrupción, de acuerdo a convenciones internacionales que nosotros hemos firmado y a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional. ¿Cuál es la conducta de corrupción? La conducta de corrupción es un delito de poder. Explíquele a la ciudadanía cómo nuestro ordenamiento jurídico no lo tiene. ¿Cómo redujeron ustedes las penas estableciendo una multa día que no va a superar los 700.000 pesos en el peor de los casos para un funcionario que se llevó las arcas del Tesoro? Cuando se modificó el sistema de multas que tenía este código, que podía ser hasta del 50% de la totalidad de la defraudación que habían cometido contra el Estado. Pero por supuesto. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros deberíamos estar discutiendo, ¿no? Bueno, yo sinceramente no sé si... Sin entrar en tecnicismos, ¿es cierto que se rebajan las penas de estos delitos mencionados? No, es decir, que hay una filosofía de rebajar algunas penas. El problema, Maxi, es que no se puede dar una discusión cuando del otro lado lo que tenemos son mentiras y descalificaciones. Porque, por ejemplo, en el caso que está hablando de la corrupción, yo lo que quisiera explicarle a la sociedad es que no hay un delito de corrupción. El corrupto, el político corrupto, incurre en conductas determinadas. Por ejemplo, cobra una coima,
hace un tráfico de influencias, acepta dádivas. Bueno, esas son las conductas que están descritas. Eso soy. Y son Está un proyecto presentado en la Cámara de y Diputados. son las conductas que las convenciones internacionales en materia de corrupción nos obligan a penalizar. Uno no puede decir, bueno, vamos a penalizar la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es que usted me da plata y yo hago algo. O levanto el teléfono y le digo al juez tal que resuelva en tal o cual sentido. Bueno, esas son actitudes, son conductas corruptas. Pero hay que describirlas de esta manera. ¿En qué miente, entre tantas cosas, el diputado Gutiérrez y la gente del Frente Renovador? Por ejemplo, en materia de la pena de corrupción, que él dice que no existe, pero bueno, el cohecho, la coima, para que lo entiendan en casa. Hoy tiene una pena de prisión de 1 a 6 años, ¿sí? A la cual se agrega el decomiso del producto del delito. Sí. Es decir, el caso de María Julia, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Lo que obtuvo con el delito o lo que compró con ese dinero se decomisa. Bueno, en la propuesta nuestra, la pena, que es de 1 a 6 años actualmente, se eleva a 2 a 8 años de prisión. A eso, el decomiso del producto del delito sigue vigente como pena, eso no se modifica. Y se le agrega además una multa que puede tener un máximo de 240 días. Multiplíquelo por el monto del salario mínimo vital y móvil, que está 3.000 y pico de pesos, y le va a dar una multa bastante alta. Es decir, elevamos las penas de prisión. Agregamos... Un salario mínimo vital y móvil por día. Por día. Agregamos la pena de multa y además el decomiso del producto del delito que sigue estando vigente. Entonces, díganme, yo lo que quiero que me expliquen, es dónde está esta supuesta rebaja de penas, porque lo único que veo que están haciendo es intentar confundir a la sociedad, instalar un pánico social que no tiene asidero en la realidad. Primero, doctor, ustedes introdujeron una pequeña trampa en la prescripción de los delitos para funcionarios públicos. Les recomiendo que lea el artículo 50 que usted ha redactado en el inciso primero, apartado A, y ahí va a ver que hay una trampa en la cual los delitos de los funcionarios públicos que tenían una fuerte categoría de imprescriptibilidad, ahora se van a prescribir mientras el funcionario público está en el ejercicio de sus funciones. Explíquele a la ciudadanía por qué bajó el mínimo del robo con armas. Entraderas, salideras, atracos, pueblan hoy los servicios penitenciarios de la República Argentina. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué le digo yo al vecino que hoy nos está mirando, que ha sido víctima de una salidera, de una entradera, o al preso, que es el único que hoy está armando un Facebook para votar también por esta reforma, porque es el único lugar donde van a votar por este código y nosotros vamos a perder por escándalo adentro de los servicios penitenciarios que ya están pidiendo o viendo, consultando con sus abogados la forma de rever sus sentencias? Si nosotros hoy... ¿Usted dice que los presos quieren votar por este código? Sí, claro. Los presos ya se están organizando por esto. Usted revise cualquiera de los penales, el más grande de la provincia de Buenos Aires, que es Olmos, y ya hay un fuerte ruido, un comentario para la organización entre sus familiares para ver cómo van a apoyar este código. Diputado, ustedes dicen que de aprobarse el nuevo Código Penal, en realidad es un anteproyecto, 17.000 delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle. Esto es aproximadamente el 30% de la población penitenciaria actual en todo el país. ¿Me puede explicar cómo calcularon este número? Esto, en principio, yo le recomendaría que usted lea el artículo, el decreto 678 de la Presidenta de la Nación. Su artículo segundo... Perdón, esto es en serio, es el decreto hace 2 años que instruyó para la reforma del Código Penal, ¿eh? No, Sí. bueno, uno puede pensar que es una joda, pero es en serio, el decreto 678. Ese decreto habla de un proyecto. Le han encomendado a un juez de la Corte la realización de un proyecto. Yo la verdad que cuando estudié Derecho en la facultad, cada poder tenía su incumbencia, cada poder, por la división de poderes que nosotros tenemos en este sistema democrático, podía hacer lo que podía y no lo que hacía el otro. Y a mí, la verdad, me está haciendo mucho ruido en la cabeza que un juez de la Corte haya participado en la formación de una ley que luego va a tener que revisar y que luego va a tener que hacer máximo control de constitucionalidad sobre los artículos que él mismo ¿Opina lo mismo ha del Código diseñado, Civil, diputado? que él mismo ha diseñado. ¿Opina lo mismo Nosotros del vamos a proyecto del estudiar Código Civil? la constitucionalidad Respóndame. ¿Opina lo mismo del Código Civil? Acá hay un decreto de la Presidenta de la Nación, ¿Opina lo como mismo se lo del proyecto del acabo Código de Civil? decir, encomendando al Presidente
de la comisión, el artículo 4, o un miembro en ejercicio del Poder Judicial. Está bien, pero no nos metamos en internas de abogados, ¿no? Se está refiriendo al doctor Zaffaroni, que es el presidente de esta comisión que hizo la reforma del Código Penal. Y el doctor Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, el que hizo el Código Civil. Sí, que han votado los diputados del Frente Renovador. Y Lorenzetti ahí no se otra. opusieron, digo, ahí no se Está bien, pero opusieron. por eso no me quiero meter en esas internas. Concretamente, esto que dice el doctor Carles, que ustedes plantean que iban a salir 17.000 presos. ¿Cómo llegan a ese dato de 17.000 presos? Hay un artículo que es el 31 de Sí. ese código que han diseñado, que tiene una escala que es la siguiente. De 3 años hacia abajo, el juez puede disponer que no cumplan pena privativa de la libertad. Es decir, que cumplan una medida o una alternativa, una sanción alternativa, por ejemplo, el domicilio o el arresto domiciliario. A mí me criaron en un domicilio, y un domicilio es una residencia, no es una cárcel. Después vamos a ampliar sobre eso. Hay una segunda categoría que va de 3 años a 10 años. En esa segunda categoría, que son los que pueblan los servicios penitenciarios de la República Argentina, se convierte la pena privativa de la libertad a la mitad de su cumplimiento. Todos los que hoy están cumpliendo pena privativa de la libertad en esa franja, que han sido condenados, y de 6 de ellos, de cada 10 son reincidentes, y hoy, en el día de hoy, la Corte Suprema volvió a validar la reincidencia. Como agravante. Van a pedir, y ustedes le eliminan como agravante. Fíjese el artículo 41 actual, y ustedes los eliminan porque no creen en los criterios de peligrosidad. Ustedes creen que es una tributación del positivismo, y la peligrosidad, bueno, si un juez usted no es el que impugnó el debate teórico, ¿no? Si un juez Hablemosle a la gente en términos claros. Si un juez no puede decir que un individuo es peligroso, no sé en qué estado queremos vivir. A mí me llama la atención que el diputado, que precisamente dice que nuestro proyecto tiene ínfulas de academicismo, venga a hablar acá de la teoría positivista de la criminología italiana. Sí, no se entiende nada. No se entiende nada. Entonces, hablemosle a la gente claro. ¿De dónde sacaron el número de que un individuo peligroso van a recuperar la libertad? Se lo acabo de explicar. No me lo además, no me lo además, ustedes han cometido una falla realmente que es muy peligrosa dentro de este código. ¿Cómo puede ser que hablen de excarcelación si la excarcelación es materia de los códigos de procedimiento? Y fíjese el vademecum de penas que han creado, la mayoría no supera los 8 años, por eso son excarcelables. No creen pánico social. Son excarcelables. Ustedes sacaron la figura del fiscal en la suspensión del juicio a prueba. Es falso. No, señor, es falso. El consentimiento del fiscal era vinculante para el juez. Léalo en su artículo. Lea la jurisprudencia. Léalo en su artículo. Doctor Carles, simplemente, digamos, para ir a la filosofía, porque hoy, es cierto, la Corte Suprema, según entiendo, yo hice Derecho Constitucional, soy economista, pero hice Derecho Constitucional, que es la única materia de Derecho que hice primer año de la Facultad de Económica. Hoy la Corte Suprema falló en favor de la reincidencia como agravante de la pena, con un voto de disidencia del doctor Raúl Zaffaroni. Esta filosofía del código, ¿tiene una filosofía de flexibilizar la pena, de no considerar, por ejemplo, que si un tipo violó 3 veces, bueno, a la cuarta, mirá, es muchísimo más grave? No, en aunque absoluto. hayas cumplido tus penas anteriores, en absoluto, muchísimo más grave. En absoluto. ¿Ese tipo de cosas? Aquí en el sitio web del Frente Renovador se dice que se bajan 146 delitos, pero no se dice cuántas son las penas que se aumentan. Ahora, respecto de la reincidencia, hoy la principal aplicación práctica que tiene el Instituto de la Reincidencia es negar la libertad condicional al reincidente. Porque como agravante, los jueces y el que ha leído alguna vez una sentencia, se da cuenta que citan el artículo 40, 41 del Código Penal y con eso ya justifican la pena que establecieron. Prácticamente se podría decir que con este criterio todas las penas, todas las condenas son nulas, porque los jueces no fundamentan por qué eligen aplicar 8 años en lugar que 15, por ejemplo, o 15 en lugar que 8. Bueno, esto está mal. Nosotros prevemos en nuestro anteproyecto una serie de circunstancias de gravedad y de mayor gravedad que son mucho más importantes para la víctima que la reincidencia. ¿Qué le importa a la víctima, por ejemplo, si el patovica que mató a golpes a un chico, ¿sí?, había librado antes un cheque sin fondo? ¿Qué le importa? Ahora, sí le importa a la víctima, quizás un chico de 17 años que se está terminando de desarrollar, que el patovica pese 130 kilos. Eso sí le tiene que importar. Y eso sí está contemplado
en nuestro proyecto como como agravante. agravante. Violentos también, que tenga alguna causa violenta Sí, anterior. pero es que puede tener antecedentes violentos sin necesidad de haber recibido una condena. Por ejemplo, en materia de violencia doméstica, nosotros prohibimos la suspensión del juicio a prueba en contexto de violencia doméstica, sin requerir que haya habido una condena previa. El requerir una condena previa es un criterio meramente legalista, es un criterio que parece, digamos, apuntar a que el derecho tiene que protegerse a sí mismo. La El reincidencia doctor es una Gutiérrez. cuestión meramente legalista. Explíquele a las personas que delinquir una vez y delinquir 10 o 15 para un magistrado va a ser lo mismo de ahora en más. Usted sabe que eso no es cierto, porque una persona que delinque 15 veces recibe 15 condenas, diputado. Fíjese la vigeato, lo que han hecho. ¿A qué le van a explicar a la persona que trabajó toda su vida para tener una cosecha, para tener una máquina, para comprar una cabeza de ganado? Diputado, seis meses. Respóndame lo siguiente. Yo no estoy aquí para una interpelación, esto se lo va a votar la gente. No, usted es la ciudadanía, usted tiene que explicarle a la sociedad. No, a mí me ha votado la ciudadanía. ¿Usted quién lo eligió, doctor? Bueno. No, está bien, pero acá está bien que todos demos las opiniones. No sé, digamos, sí. si no, me voy si quiere. ¿Sabe por qué? No, anda bien el rating, así que bueno, nos eligió en todo caso la gente que está sintonizando Porque yo el programa. tengo que responder al ciudadano de carne y hueso que me va a decir por qué le bajaron la pena 3 años al robo con armas. ¿Por qué no va a llegar a un juicio oral nunca? ¿Por qué no va a haber sentencia? ¿Quién lo va a defender? Porque usted le sacó la participación del fiscal. El nuevo código es un premio para los contrabandistas. Se bajaría la pena a 6 meses para el contrabando. ¿Esto es cierto? ¿Por qué no explica ¿Esto usted? es cierto? ¿Por qué no me explica, doctor? Porque usted ¿Esto es cierto? Usted trajo la lista. ¿Me responde por sí o por no? Yo quiero que usted me explique por qué le sacó el fiscal, que es el único protector que tiene un ciudadano cuando se va a suspender un proceso me gustaría, prueba. Maxi, llevarme Porque una usted dijo que respuesta es del diputado. Hasta ahora no le he podido tener. Bien. Vamos a seguir debatiendo estos temas, me parece que son importantes. Creo que también hay un problema de credibilidad en todo el sistema judicial, en el sistema penitenciario. Yo hablo con Gustavo Carvajal todas las mañanas en la radio, especialista en temas policiales, y nos cuentan las salidas a pasear sin consentimiento, ¿no? Las fugas de presos en el sistema penitenciario federal. 130 el año pasado. En el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Un problema grave muchas veces de los jueces, que uno ve que hay algunas excarcelaciones que vuelven en delitos aberrantes. Bueno, los casos de corrupción ni hablar. Argentina frente a Brasil es realmente un paraíso de la honestidad, porque uno ve las condenas que hay en Brasil, donde vuelan ministros por acá, por allá y demás. 9 cambió Dilma Rousseff. No hay que confundir cómo se aplica la ley al contenido de la ley. Claro, está bien. Por eso lo que digo, hay un problema, distintos. más allá de los que diseñan la ley, hay un problema de aplicación. Yo lo único que quisiera agregar, Maxi, si me permitís, es una única cosa. Felipe Solá el otro día propuso una cosa gravísima, que yo quisiera, si hay madres que tienen hijos adictos a las drogas, que tienen esta terrible desgracia, Felipe Solá propuso penalizar el consumo de drogas, lo cual en realidad, digamos, además de ser una aberración, no me sorprende si tenemos en cuenta cuáles fueron las declaraciones de Sergio Massa cuando se le preguntó qué haría si encontraba a su hijo fumando un porro, ¿no? Me parece que tenemos que pensar muy bien estas cuestiones, porque estamos hablando también de problemas que hacen a la salud, que hacen a personas enfermas, y salir así para tratar de ganar 2 o 3 votos a decir que hay que meter preso a las personas que sufren una enfermedad como una adicción, me parece por lo menos una irresponsabilidad tremenda. Que expliquen, sería bueno también, por qué le bajaron la pena a los delitos de sustracción de menores, a los delitos de corrupción de menores. Hay mucha gente que hoy en una plaza puede estar en una tarea de esparcimiento, otro va a estar mirando un menor para corromperlo o para incorporarlo al sistema de trata. Todas esas cosas nosotros no las vamos a acompañar y seguramente la gente va a ser la que le diga este código que no. Cuando ustedes quiten estas mentiras del sitio web en el que las pusieron y empiecen a discutir sobre la base de lo que dice el anteproyecto, vamos a dar todas las explicaciones. www.noalcodigopenal.org, allí pueden empezar. Vamos a seguir discutiendo el tema. Nombre clave, el doctor Carles ha sido coordinador de este anteproyecto de ley, y el doctor Ramiro Gutiérrez es el hombre de Sergio Massa que armó toda la oposición frontal desde el punto de vista político del Frente Renovador al Código Penal. Así que les agradezco a los dos y volvemos a discutir seguramente en las próximas semanas.